Hola, soy Mauro Fuentes y vengo a contar cómo promocionar un negocio turístico utilizando redes sociales. Desde que la comunicación digital existe, el mundo del turismo siempre ha estado muy ligado a la generación de contenido. Pero a partir de la generación de las redes sociales, o lo que conocemos ahora como redes sociales, el juego cambió completamente. Cambió completamente por una razón muy sencilla, y es que todos nos convertimos en pequeños creadores de contenido. Durante muchísimo tiempo fueron las marcas, los destinos, los hoteles quienes podían crear contenido en aquellas páginas web que además eran bastante limitadas, pero a partir del año 2007-2008 empezó a haber un boom de generación de contenido creado por usuarios. Eso cambió las reglas del juego completamente. Cambió las reglas del juego por varias razones, y es que cualquiera de nosotros nos convertimos en creadores de opinión, y también se generó una opinión que no estaba solicitada por parte de la mayoría de los negocios o de los destinos turísticos. Esto nos hizo replantearnos cuál iba a ser nuestra relación con esos clientes o potenciales clientes. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Contestarles siempre en redes sociales? ¿Qué tipo de contenido teníamos que hacer? Bueno, pues lo que vamos a ver los próximos minutos es intentar entender cómo podemos aprovechar las redes sociales desde el punto de vista orgánico, y cuando digo orgánico quiero decir sin inversión publicitaria extra, para intentar llegar a nuestros públicos, intentar llegar realmente a la gente que le puede interesar nuestro producto turístico, nuestro destino, nuestro negocio, y hacerlo de una forma natural, hacerlo de una forma en la que conectemos realmente con esa audiencia y que esa audiencia nos tenga en consideración, porque en realidad lo que les hemos llegado es a emocionar. De eso son las redes sociales, de emocionar a personas. Un error bastante habitual al inicio de las redes sociales era pensar que eran un medio de difusión más para que nuestro contenido viajara. Y lo que hicieron muchas marcas, muchos destinos, fue simplemente que el mismo contenido que estaban haciendo para otros medios, que estaban haciendo para radio, que estaban haciendo para televisión, o que estaban haciendo para cartelería de exterior, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos carteles en las ciudades, lo que hacían era trasladarlo directamente a redes sociales. Y en realidad eso no es lo que la gente quiere, no es lo que la gente espera en redes sociales. La gente en redes sociales lo que va es a informarse, va a entretenerse o va a pedir ayuda. Y es lo que tenemos que entender. Yo creo que el mayor pecado que nosotros podemos tener en redes sociales es pensar que lo que nosotros queremos contar es lo que la gente quiere escuchar. Y vamos a entender un poco cómo podemos llegar a una conclusión de yo tengo que contar cosas o quiero contar cosas y la gente está esperando recibir contenido e información. Oye, ¿cómo hacemos que esas dos cosas concuerden? Y ahí es donde realmente vamos a tener esa interacción, que es lo que todo el mundo busca en redes sociales. Pero lo que tenemos que empezar pensando es cómo inspiramos a la gente, cómo podemos utilizar las redes sociales para inspirar que la gente quiera visitar nuestro negocio, quiera visitar nuestro destino, quiera visitar nuestra oferta. Porque si somos solamente dependientes, por ejemplo, de hacer publicidad digital, que está muy bien hacer publicidad digital, nos estamos olvidando de una cosa muy importante, que es construir la confianza que la gente pueda tener en nuestro producto, que la gente pueda tener en nuestra oferta. Y la confianza solamente se construye siendo completamente transparentes y siendo completamente cercanos y entendiendo perfectamente a nuestra audiencia. Con lo cual, lo principal y lo primero que tendríamos que hacer en todo momento es, primero, saber qué es lo que queremos. Puede parecer un poco perogrullada, pero es así. Si no sabemos a dónde nos dirigimos, ningún viento nos va a ser favorable. Pues exactamente lo mismo en redes sociales. ¿Para qué queremos utilizar las redes sociales? Veremos que hay una cosa para la que vamos a tener que utilizarla siempre sí o sí, que es para responder a nuestros posibles clientes, tanto nuestros clientes como la gente que pueda tener una duda antes de visitarnos o antes de viajar con nosotros. Estar en redes sociales significa estar siempre expuesto a tener que responder a esas personas. Pero luego tendremos que pensar, ¿qué es lo que yo quiero construir en redes sociales? ¿Cuál es la imagen que yo quiero dar en redes sociales? ¿Y cómo me percibe la gente? ¿Cómo me perciben? ¿Me perciben como un destino interesante, como un producto interesante, como un hotel divertido? ¿Realmente estoy transmitiendo lo que yo quiero contar? Bueno, pues esas son las piezas clave. Empezar pensando qué es lo que queremos hacer. Y una vez que tengamos claro qué es lo que queremos hacer, tendremos que tener claro a quién nos vamos a dirigir. Conocer a nuestra audiencia, insisto, es lo fundamental. Y ahora os voy a dar un par de consejos para conocerla mucho mejor. Cuando hablamos de inspirar a la gente en redes sociales, estamos hablando de llegarles con nuestro contenido de la manera más orgánica posible, de la manera más natural posible. Es decir,
La gente va a redes sociales a comunicarse con sus iguales, con sus amigos, con sus familiares, a consumir contenido que le entretenga, y lo que nosotros tenemos que intentar es meternos y colarnos dentro de ese consumo de contenido que ellos tengan. ¿Cómo vamos a ser capaces de hacer eso? Pues fijaos, os voy a contar. Todas las marcas o cualquier tipo de negocio que tenga contenido en Internet va a tener tres tipos de contenido. Un contenido que son los medios propios, a nuestra propia página web, si nosotros tenemos una aplicación, si tenemos un podcast, ¿no?, que ahora está muy de moda. Esos serían nuestros medios propios. Luego tendríamos los medios pagados, que es allá donde nosotros invertimos dinero para aparecer, ¿no? Si nosotros ponemos una publicidad en Instagram o ponemos una publicidad en Pinterest o ponemos una publicidad en X, esos son medios pagados. Estamos pagando por llegar a una audiencia que no llegaríamos de otra manera. Y luego hay otros medios que son los medios ganados, que son los que nos interesan realmente. Los medios ganados son aquellos medios que nosotros generamos alrededor de nosotros sin que nosotros directamente los hayamos pagado. Un resumen. Si alguien en Internet está hablando de nosotros y sube un vídeo a YouTube o comparte un reel en Instagram o pone una publicación en TikTok, esos son medios ganados. ¿Y por qué son importantísimos los medios ganados? Pues os lo voy a decir. Porque generan mucha credibilidad. Y podríamos decir, joder, si yo genero un contenido muy interesante, yo como destino, yo como hotel, yo como restaurante, yo como negocio. Sí, pero la gente se fía mucho del contenido que está creado por iguales. O sea, si nosotros nos reconocemos en otra persona, si nos reconocemos en un creador de contenido, va a ser muchísimo más fácil que ese contenido tenga credibilidad. Y puede resultar bastante curioso, pero es así. O sea, por mucho que nosotros nos empeñemos, hay un cierto factor de desconfianza en el contenido generado por determinado tipo de marcas inicialmente. ¿Por qué? Porque la gente se fía de las opiniones que tienen otras personas. Y evidentemente las redes sociales dentro del mundo de las opiniones tienen muchísimo que decir. Entonces lo que la gente busca es inspirarse en redes sociales y luego, una vez que se ha inspirado y ya tiene decidido al destino, al hotel, al sitio donde quieren ir, lo que hacen es contrastarlo. Y muchas veces buscan gente que haya vivido esa misma experiencia, y si no, lo que van a hacer es irse a sitios de opiniones, de los que vamos a hablar a continuación. Diferentes estudios hechos durante varios años, por ejemplo el barómetro de Nielsen, llegan a la conclusión de que nosotros nos fiamos muchísimo más de opiniones que publican terceros en los medios digitales, en las redes sociales, aunque no conozcamos a esa persona. Yo creo que todos nosotros somos conscientes de que eso pasa. En muchas ocasiones, a la hora de elegir, por ejemplo, un destino en un hotel en el que nos queremos alojar, vamos a un sitio en donde hay opiniones y leemos la opinión que alguien ha puesto sobre ese establecimiento. Imaginaos, ¿no? Vamos a una opinión de un hotel y en la opinión del hotel te dicen que, bueno, porque el hotel está estupendo, que está cerca de la playa, pero, joder, que entre la playa y el hotel hay una autovía de 7 carriles y entonces hay demasiado ruido. La gente, evidentemente, esa consideración que había podido tener en ese establecimiento va a pensar: ¿eso qué significa? Que la gente se fía mucho más de la opinión que esa persona ha puesto en esa web que la información que nosotros hayamos intentado transmitir. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos para intentar generar medios ganados que sean positivos. Evidentemente todos tenemos cosas positivas de nuestros negocios, de nuestros destinos, y lo que tenemos que hacer es levantarlas. Por una razón muy sencilla, y eso es algo humano, ¿eh? O sea, eso no es que seamos malos, pero sí que es verdad que cuando tenemos una mala experiencia con un destino, con un producto, con un servicio, es mucho más fácil que vayamos a dar nuestra opinión y que vayamos a decir: oye, mira, es que yo he pagado 200 euros por esto y esto es lo que he obtenido que no me lo estaba esperando. Nos pasa, nos puede pasar a cualquiera. Los errores y los fallos a veces suceden. Pero si nosotros no somos capaces de ayudar a que nuestros clientes que están satisfechos con nosotros, que seguramente es un porcentaje muy alto, también cuenten cómo se han sentido o cómo han vivido la experiencia, va a ser muy complicado que seamos capaces de levantar esos medios ganados que sean positivos. ¿Por qué? Porque si la gente está pagando por un producto o un servicio, exige que la calidad sea acorde con ello. Entonces hay un truco relativamente fácil, ¿eh? Y eso a mí me ha pasado con una cadena hotelera que decía: joder, es que tenemos un hotel que las encuestas internas nos decían que el 90 y pico % de los clientes estaban satisfechos, pero las reviews en cierta página de comentarios pues eran negativos. Pues nada, simplemente lo que hicimos fue, a través de la conserjería, cada vez que un cliente se iba, le pedíamos que amablemente nos hiciera una reseña en esa página, y lo que hacíamos también era invitar
a que cada momento que fuera experiencial dentro de ese hotel pudiera ser, vamos a decir, retribuido de alguna manera. Tú a la gente le puedes retribuir ofreciéndole un valor añadido, una estancia, un late checkout o algo parecido, pero también, y yo creo que eso también tenemos que entender que es fundamental en redes sociales, es cómo alimentamos el ego de nuestros clientes. Recuerdo claramente el ejemplo de una línea aérea que una de las cosas que hacía era elegir todas las semanas cuál era, vamos a decir, su seguidor en redes sociales que mejor contenido había creado, y le daban foco y le daban luz a través de las redes sociales de esta propia línea aérea. De esa manera lo que hacían era aumentar la visibilidad de ese perfil y aumentarle el ego, que el ego es, vamos a decir, la gasolina que mueve las redes sociales, ¿no? Yo creo que todos sabemos y somos conscientes de que la gente busca tener más seguidores, busca tener más likes. ¿Y nosotros como negocio nos tenemos que obsesionar con eso? No, lo que nos tenemos que obsesionar evidentemente es con generar confianza y credibilidad. Y hablaremos luego de cómo utilizaremos o cómo podemos utilizar perfiles de gente que es influyente, ¿vale? Aunque la gente les llama influencers, ¿vale? De gente que es influyente o gente que puede mover opinión para llegar a las audiencias que nosotros a lo mejor no podríamos llegar directamente. Decíamos que es muy importante saber qué opina la gente de nosotros. Evidentemente tendremos que ir a aquellos sitios en donde la gente deje opiniones de manera proactiva, esos sitios de reseñas que todos conocemos, pero no debemos olvidarnos que en las redes sociales la gente expresa su opinión de manera completamente libre en diferentes canales y a lo mejor no hemos hecho una escucha activa de lo que la gente está diciendo de nosotros y nos podemos sorprender, para bien o para mal, pero lo importante es escuchar lo que la gente puede estar diciendo de nosotros. No es demasiado complicado hacerlo, en realidad lo único que tendríamos que hacer es invertir un poco de tiempo cada día viendo las publicaciones que la gente ha hecho en nuestra localización, si lo hacemos en Instagram, haciendo búsquedas en Twitter de nuestro nombre de negocio para ver si alguien ha hablado de nosotros. ¿Por qué? Porque las reseñas podemos pensar que están solamente en esos sitios, pero luego de repente nos podemos encontrar que alguien en redes sociales está hablando de la buena experiencia que ha tenido en nuestro establecimiento o de lo que ha visto por la ventana cuando ha mirado a través de a ver el atardecer, y a lo mejor tenemos contenido que puede ser interesante también para que nosotros lo podamos utilizar. Uno de los pecados es no estar escuchando qué se dice de nosotros y otro de los pecados es no intentar conocer cómo es nuestra audiencia. ¿Y por qué es importante saber cómo es nuestra audiencia? Por una razón muy sencilla, porque no tenemos que dejarnos llevar por las modas. Y esto lo voy a dejar muy claro, ¿no? Normalmente la gente tenemos una percepción de que ahora todo el mundo está, no sé, por decir, en TikTok, ¿vale? ¿Y es TikTok el sitio adecuado para tu negocio? Pues te lo tienes que preguntar, y la manera de preguntártelo no es pensar si en la calle hay mucho sonido alrededor de esta red social, sino realmente quién es tu audiencia. Si, por ejemplo, os queréis dirigir a familias jóvenes con hijos pequeños, que es una de esas audiencias a las que todo el mundo quiere llegar, a lo mejor lo que tenemos que pensar también es diferentes tipos de audiencias, lo que consume el padre, lo que consume la madre o lo que pueden consumir los hijos adolescentes. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es adaptar el contenido a cada uno de esos entornos, porque el contenido no es igual en todos los sitios. No hablamos igual en X que en Instagram que en TikTok. Y os pongo un ejemplo muy claro. Uno de los sitios de inspiración fundamentales en redes sociales, yo no sé si alguno es usuario o no es usuario, es Pinterest. Y Pinterest es esa red social que parece que no tiene mucho movimiento porque la gente no conversa dentro de esa red social, es más como X o no es como Instagram, pero es un sitio de inspiración donde mucha gente va a planificar sus vacaciones o va a planificar su siguiente destino. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que entender es si mi audiencia va a esa red social a planificar sus vacaciones. Y eso es relativamente sencillo de hacer. Yo lo que os recomiendo es que reviséis todos los años el informe que hace la IAB de utilización de las redes sociales. Y si vosotros tenéis un público objetivo, que son, pues eso, familias jóvenes con hijos pequeños, pues veáis, por ejemplo, oye, ¿dónde consume el contenido la madre? Y la madre, si es una mujer entre 40 y 55 años, os aseguro que, por ejemplo, en Pinterest está. Y en Pinterest lo que hace la gente es crear tableros donde se inspiran en diferentes destinos o preparan su próximo viaje de verano, preparan su luna de miel, preparan muchísima inspiración. ¿Y qué tenemos que hacer? Estar. Tenemos que estar ahí, tenemos que dotar a esa red del contenido suficientemente interesante, ya sea por nuestra parte o a través de terceros, ahora lo explicaremos con los influenciadores, para que nos encuentren. Y una vez que nos encuentren, nuestro contenido sea suficientemente inspirador. ¿Y qué es un contenido inspirador?
Pues es aquel contenido que genera deseo en el público que lo está recibiendo, que genera confianza y que en realidad es creíble, ¿no? O sea, la credibilidad tiene que estar por encima de todo. Entonces, si conocemos a nuestra audiencia y sabemos dónde nuestra audiencia consume el contenido, también va a ser muchísimo más fácil que nosotros pongamos nuestros esfuerzos solamente en un sitio. Muchas veces nos obsesionamos con estar en todas las redes sociales a la vez y tener el contenido puesto en todos los sitios y actualizar todos los días, en TikTok, Instagram. No nos preocupemos tanto por eso y preocupémonos más por intentar hacerlo bien donde realmente nuestro público objetivo nos tiene que consumir y tiene que inspirarse con nosotros. Si queremos llegar, por ejemplo, a una familia que ya tenga hijos adolescentes, quizá tengamos que hacer un contenido específico para TikTok para que esos hijos adolescentes tiren a los padres y les digan, oye, yo quiero ir a este sitio de vacaciones o quiero ir a este destino a conocerlo, pero seguramente ese mismo contenido no funciona igual para la madre o para el padre. Entonces, seamos conscientes de qué recursos tenemos, qué esfuerzos podemos invertir a la hora de generar contenido y centrémonos realmente donde podamos encontrar a nuestra audiencia. Y cuando sepamos qué es lo que nuestra audiencia está esperando, si crear, pues eso, tableros de inspiración de su próximo viaje con fotos que sean interesantes, pues hagamos contenido que realmente alimente eso, generemos esos medios ganados. Hemos hablado antes de cómo colaborar con perfiles que sean influenciadores o que sean generadores de contenido que realmente a nosotros nos interesen. ¿Por qué son importantes? Son importantes por una razón fundamental y es lo que hemos dicho, generan confianza en determinado tipo de público. La gente se ve identificado con esos creadores de contenido y normalmente el consumo de contenido lo hacen antes con ellos que lo van a hacer con nosotros. Pero no nos tenemos que sentir mal por ello, porque lo que nosotros podemos hacer es que nuestra estrategia de contenidos no sea única y exclusivamente en nuestros propios medios, sino que intentemos levantar esos medios ganados con estos influenciadores. Evidentemente, podemos trabajar con influenciadores de diferentes maneras. Una manera es pagándoles porque hagan contenido, y yo ahí los saco vamos a decir, de esa bolsa de medios propios, porque en realidad serían medios pagados. O sea, nosotros que tenemos una campaña y lo que queremos es que los influenciadores creen contenido pagándoles. Perfecto, lo podemos hacer. Pero también podemos encontrar maneras en las que nosotros levantemos ese contenido orgánico con esos influenciadores sin tener que pagarles necesariamente. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, enterándonos perfectamente cuál es el target objetivo al que nosotros queremos ir de ese tipo de influenciadores. Si nosotros sabemos que hay influenciadores que visitan negocios o destinos parecidos al nuestro, quizá podemos invitarles y generar una experiencia alrededor de ellos. Aquí sé que hay mucho debate alrededor de las invitaciones a influenciadores, pero yo creo que las cosas hechas con cabeza y con cariño siempre priman. ¿Qué es lo que tenemos que entender bien? ¿Qué es lo que esos influenciadores necesitan para generar más contenido de calidad dentro de sus propias redes sociales? Aquí la idea es que ellos sigan haciendo el contenido que hacen siempre, que les ha hecho crear una audiencia súper grande alrededor de ellos, y no forzarles a decir, oye, mira, quiero que hables esto, o quiero que cuentes esto otro, sino, oye, yo te estoy ofreciendo el que tú hagas lo que te dé la gana y dejarles completa libertad. Si no les vamos a pagar, ahí tenemos que dejarles completa libertad y evidentemente podemos correr ciertos riesgos. Pero si hemos elegido bien a ese líder de opinión o a ese influenciador y a quien queremos llegar comparte los mismos valores que nosotros, pues seguramente no tengamos ningún problema. Aquí es donde no tenemos que dejarnos cegar por los likes y los seguidores y todas estas cosas que hemos hablado antes. Por una razón muy sencilla, porque quizá si elegimos al que tenga más seguidores o al que tenga más likes, pero no tiene un discurso parecido al nuestro, ni en valores, ni el tipo de producto, vamos a generar una disonancia entre su audiencia y lo que nosotros necesitamos después. Y ese contenido quizá no nos valga de absolutamente nada. Otra cosa que podemos hacer desde el punto de vista, y aquí hablamos ya de meter tecnología, es que si nosotros tenemos una base de datos con nuestros clientes o tenemos un CRM un poco más avanzado donde tenemos guardados a todos nuestros clientes, una de las cosas que podemos hacer es intentar identificar quiénes son esos clientes en redes sociales. Yo lo que recomiendo siempre es que cuando tengamos un registro en nuestra base de datos, si somos capaces de alguna manera de recoger cuál es el usuario que tiene esa persona en Instagram o el usuario que tiene esa persona en TikTok, vamos a ganar una información muy valiosa para luego poder tener una relación con ellos. ¿Por qué?
Porque si de repente una persona que nosotros tengamos en nuestra base de datos sabemos que en Instagram tiene muchísimos seguidores y se registra porque va a venir a nuestro establecimiento, podemos preparar algo que sea específico para ello. Y os pongo un ejemplo, además que me pareció un ejemplo muy divertido. Una cadena hotelera de repente recibió un día una reserva y en el apartado de comentarios y peticiones especiales que suele haber en los hoteles, pues este influencer, que era un poco, bueno, pues un poco gamberro, puso en plan de broma que quería un cisne hecho con toallas en la cama y una foto del Fari en la mesilla. Nosotros detectamos esa petición especial y lo que hicimos fue contrastar que la persona que nos hacía esa petición, bueno, pues era una persona con cierta influencia en redes sociales. Entonces lo hicimos, algo tan sencillo como un cisne y una foto del Fari, bueno, pues tampoco fue demasiado complicado. Evidentemente esa persona cuando llegó a su habitación y se encontró esos dos detalles, ¿qué es lo primero que hizo? Compartirlo con toda su audiencia y decirle a toda su audiencia lo divertido que le había parecido ese momento. Esos pequeños detalles que evidentemente si lo estamos trabajando con un influenciador que tiene 1 millón de seguidores en redes sociales, nos va a generar muchísimos medios ganados. Imaginaos el equivalente y tener que contratar a un influenciador para que nos haga una campaña similar sería muchísimo más caro. Son detalles que en realidad lo que hacen es entender y saber perfectamente cómo enganchar emocionalmente con las personas, porque los influenciadores al fin y al cabo son personas y también tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros y los enganches emocionales que podamos tener nosotros. Pero no hace falta que tratemos a los influencers bien y al resto del mundo no. Podemos hacer ese tipo de servicios, o ese tipo de detalles, o ese tipo de enganches para que la gente comparta el contenido con prácticamente todo el mundo. Seguramente haya iniciativas que sean muy sencillas. Imaginémonos, ¿no? Si ponemos en los espejos de los baños, ya sea de nuestro restaurante, de nuestro hotel, un pequeño marco con un hashtag que tenga que ver con el hotel y comparte tu mejor sonrisa. Vale, puede parecer una chorrada y a lo mejor solamente lo comparte un 5% de la gente que se pone delante del espejo. Bueno, pues es un 5% de medios ganados que no hubiéramos obtenido de otra manera. Recordad, tenemos que buscar todas las oportunidades para que la gente quiera compartir los momentos que está viviendo con nosotros. Si lo están pasando bien, si lo están disfrutando y si les está gustando el destino, hagámoslo lo más fácil posible. Vamos a facilitarlo, vamos a hacer que fluya de una manera natural, porque si lo hacemos de una manera natural, esa persona va a generar contenido, esa persona tiene una audiencia y vamos a llegar a una audiencia que no hubiéramos llegado de otra manera y además de manera muy creíble. El resumen es muy sencillo. Lo primero, saber qué es lo que queremos obtener con las redes sociales. Segundo, saber cómo la gente nos percibe en redes sociales. Tercero, conocer perfectamente a quién nos queremos dirigir y dónde están consumiendo ese contenido para poder adaptar nuestro mensaje a lo que esas personas están esperando. Y luego hacer una gestión lo más humana posible, creando contenido que inspire, creando contenido que realmente sea cercano y creando contenido que intente generar esos medios ganados de los que venimos hablando todo el rato. Hay una clave fundamental que es lo que le llaman el contenido generado por el usuario y en este caso nuestros mejores embajadores son las personas que estén satisfechas con nuestro producto, con nuestro destino, con nuestro negocio. Intentemos que esa gente se sienta muy a gusto con nosotros, que sé que lo hacemos, sé que lo hacéis, pero pensad en cómo podemos, cada momento que viven, cómo se puede convertir en ese momento instagramable, ¿no? Sin forzar las cosas, porque yo creo que al final a la gente si la fuerzas generamos el efecto completamente contrario, pero si hacemos las cosas de manera natural, si lo hacemos de manera humana, si les pedimos las cosas, que muchas veces se nos olvida pedirle a la gente, oye, si te lo has pasado bien, ¿por qué no compartes una reseña positiva o se lo cuentas a tus seguidores en redes sociales? Vamos a conseguirlo. ¿Por qué? Porque la única manera de anular la conversación negativa que pudiéramos tener es generar conversación positiva y sobre todo generar deseo. Generar deseo porque a través de terceras personas hemos creado una inspiración y hemos creado unas ganas de visitarnos, de disfrutar de lo que hacemos y de compartir con ellos nuestro mejor hacer. Mauro, tengo una preguntita. ¿Cómo podrías saber cuál sería la persona correcta para trabajar como influencer colaborando con un contenido orgánico para mi negocio? Pues yo creo que lo principal que tendríamos que pensar es si el contenido que esa persona hace a nosotros nos gustaría que fuera el contenido que nosotros
y vamos a tener en nuestras propias redes sociales. Eso es fundamental, o sea, porque puede ser una persona que comparta valores con nosotros, pero luego el contenido que haga realmente no se adecue a la imagen que nosotros queremos transmitir. Pero yo creo que hay una cosa que es fundamental y es entender cuál es la audiencia que esa persona tiene, ¿vale? Porque al final, si queremos colaborar con influenciadores, lo que queremos en realidad es subirnos a su audiencia y que su audiencia también termine sabiendo que nosotros existimos a través de ellos. Tenemos que intentar entender cómo es esa audiencia, si realmente es una audiencia que está incluida dentro de nuestros posibles clientes o no. Porque puede ser un influencer que a nosotros nos guste, pero luego su audiencia sean, yo qué sé, pues, adolescentes que a lo mejor no van a comprar nuestro producto. Yo creo que el intentar forzar trabajar con influencers que tienen una audiencia que realmente no puede ser cliente nuestro es uno de los principales fallos. Entonces, veamos qué audiencia tienen y si la audiencia realmente puede ser nuestros clientes, es cuando tenemos que colaborar. Si recibimos una reseña muy negativa por parte de un cliente, pudiendo incluso llegar a ser injusta, ¿cómo deberíamos responder para no dañar la imagen de nuestro negocio? Pues lo principal es responder. No hay que dejar ninguna crítica sin respuesta y además, si me estás diciendo precisamente que es injusta, lo que vamos a tener es una oportunidad estupenda para darle la vuelta a eso. No tengamos miedo a que alguien, imaginemos ¿no? Un influencer con 1 millón de seguidores hace una queja que además no es justa. Pues a lo mejor tenemos la oportunidad de darle la vuelta, ganarnos a ese influencer y ganarnos a su audiencia. La transparencia, la honestidad y en realidad ser conscientes de que si hemos cometido un error, oye, a lo mejor lo único que tenemos que hacer es reconocerlo, pero si no lo hemos cometido, lo que tenemos que hacer es justificarlo. Pues nada más sencillo, nos están poniendo en bandeja el que tengamos una interacción súper positiva. ¿Qué tipo de contenido funciona mejor para inspirar a los viajeros a que se interesen en nuestro negocio? Pues realmente tendríamos que entender cómo es ese cliente al que nosotros queremos acceder. Evidentemente no todo el mundo se inspira de la misma manera. No nos centremos tanto en decir lo buenos que somos, sino lo que van a vivir, lo que van a sentir. ¿Cuál va a ser el resultado desde el punto de vista sensorial de vivir una experiencia con nosotros? Entonces lo que tenemos que intentar es no hablar directamente de nuestro producto, de lo que tenemos, los atributos más, vamos a decir, más tangibles, sino intentarles hacer sentir, que tengamos un enganche emocional con ellos. Entonces el verdadero contenido que funciona es aquel contenido que les puede trasladar a que ellos se sientan parte de algo que van a vivir cuando vengan a visitarnos. Mi pregunta va enfocada a cuando tienes un cliente satisfecho, ¿cómo puedes hacer que te deje una reseña sin ser muy invasivo o muy intenso? Bueno, esto es un punto delicado porque muchas veces intentamos forzar esto demasiado y lo que decíamos, podemos generar ese rechazo en el cliente. Lo que pasa es que tampoco podemos dejar mucho tiempo para pedir esa reseña. Muchas veces nos pasa que vamos a un negocio y a los 2 días nos llega un correo electrónico diciéndonos que hagamos una reseña de lo que hemos vivido, ¿no? Y a lo mejor, no digo que no te acuerdes, pero estás trabajando, estás ya cansado, no estás en ese momento en el que realmente acabas de vivirlo y lo tienes todavía en la boca. Por eso es tan importante intentar que los comentarios y las reseñas la gente nos la deje lo más rápido posible. Claro, tenemos que hacerlo de una manera en la que no parezca forzado y realmente el mejor momento es en el momento en el que el cliente realmente está satisfecho, en el que nosotros sepamos que ese cliente está viviendo su experiencia top, ¿no? Pues está tomando algo y sabemos que es en el momento en el que normalmente más está disfrutando. ¿Por qué no encontramos la manera con pequeñas cosas, con pequeños gimmicks, con pequeños textos y además ser muy creativo a la hora de pedirles ese comentario? No mendigarlo, e intentar hacerles ver que un comentario suyo puede aportar mucho a su comunidad. Porque, oye, al final estamos buscando que la gente comparta con sus amigos la experiencia que están viviendo. Y si nosotros sabemos que en ese momento ese contenido puede despertar un poco esa envidia, ¿no? Ese ego que estábamos hablando, que al final, al cabo, las redes sociales tienen ese punto, ¿no? De mostrar y de hacer show off. Identifiquémoslo y invitamos a la gente a que lo comparta y que den mucha envidia. ¿Cuál es la mejor manera de conocer al público objetivo y adaptar la estrategia en redes? Bueno, pues intentando ponernos un poco en la cabeza de ese público objetivo al que nosotros nos queremos dirigir. Primero, saber más o menos dentro del sociodemográfico a quién queremos realmente llegar, ¿no? Que queremos llegar es a hombres de mediana edad, a mujeres jóvenes, y una vez que hayamos determinado dentro de ese sociodemográfico a quién queremos realmente venderle nuestro producto, lo que tendremos que investigar realmente dónde están consumiendo contenido.
Eso lo podemos hacer, por ejemplo, pues, revisando informes como el que hace la IAB todos los años, en el que te cuentan, oye, cómo usa las redes sociales la gente en España, qué redes sociales consumen más según segmento de edad. Entonces ahí podemos determinar, oye, pues mira, si vamos a dirigirnos a mujeres de 50 años, a lo mejor tenemos que centrarnos más en Pinterest que centrarnos en Instagram. Y una vez que sepamos dónde están consumiendo contenido, adaptaremos el tipo de contenido que vamos a hacer, porque no es mismo contenido el que vamos a publicar en Facebook que el que podemos publicar, por ejemplo, en Pinterest. Entonces, conozcamos a la audiencia, una vez que sepamos dónde consumen contenido, nos metamos en su cabeza y entendemos un poco cómo pueden estar inspirándose para elegir su próximo destino, que seguramente será Andalucía. Bueno, espero que este resumen os haya dejado claro el potencial que las redes sociales tienen para vuestro negocio, para vuestro destino. Y no os olvidéis que vuestro próximo destino sea Andalucía.